¿no? Esto es fruto también de una reflexión personal y de grupo, ¿no? Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones y yo creo que es algo que es un sentir absolutamente generalizado, el distanciamiento de la gente respecto de la política, ¿no? Yo he renunciado a la posibilidad de declarar como testigo si algún día fuera llamado por escrito, que es un privilegio que tenemos los políticos, además que el juez venga a mi despacho y no yo al despacho del juez, y por lo tanto a poder ser repreguntado. Esa es una renuncia de facto, con lo cual no es un gesto, es simplemente una renuncia que ya consta por escrito en mi declaración notarial, y hice un gesto en relación con el aforamiento que va a traer como consecuencia, ya hemos tenido un primer debate esta semana en el seno del grupo parlamentario y lo vamos a tener antes del final de mes en la ejecutiva de mi partido, que permitirá el presentar, como bien decía, una modificación del artículo 18 del Estatuto de Autonomía que establece el aforamiento genérico para los diputados, y creo que habría que hacerlo también para los cargos públicos. Yo creo que se puede llegar a entender que yo pueda estar aforado en el sentido de una protección que no sea el juez ordinario para cuando me manifiesto en el ejercicio de la política, pero nadie entiende que yo ahora cuando salga de aquí y coja un coche y atropelle a una persona porque me salta un semáforo en rojo, esté aforado y tenga eso que algunos llaman derecho y que cuando es de forma injustificada se convierte en un privilegio. Claro que lo vamos a hacer, y yo creo que habría que hacer más. Habría que hacer una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal por parte del Gobierno de España, y habría que hacer una modificación de la Constitución para cambiar la institución del indulto. Que no se puede indultar a quien viene a la política a enriquecerse, porque eso es absolutamente contradictorio. Fue una decisión personal que yo he llevado al grupo, y el grupo va a hacer lo que tiene que hacer, que es presentar una iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía.